bien. Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Bueno, en primer lugar, quería sumarme a las felicitaciones de mis compañeros, a todo el equipo de la Glossen, que un año más hace posible que nos juntemos de una forma o de otra, pero bueno, lo importante es que nos podamos reunir. En segundo lugar, quiero agradecer también la compañía del otro moderador de este bloque de casos, el doctor Javier Jimeno del Hospital del Mar. Gracias. Bueno, hacer un breve recordatorio, que las preguntas se pueden hacer en cualquier momento a lo largo de toda la exposición de los casos, no es necesario que esperéis al final, en el icono que tenéis en la pantalla. Y bueno, por último, no quería dejar de saludar a nuestros compañeros portugueses que han tenido a bien traernos un caso y bueno, pues decirles que hello to the Portuguese team. It's a pleasure to have speakers from other countries apart from Spain and especially from our neighbor country, Portugal. So congratulations and thank you very much. Si quieres, Javier, comentar algo. Sí, además de esto, poca cosa me queda decir. Agradecer de nuevo a la organización y felicitarles por el curso. Y bueno, sin más dilación, pues yo creo que podríamos empezar ya con los casos clínico-patológicos. Serán los casos 10, 11, 12 y 13. Recordar simplemente que cuando acaben, pues dispondremos de 12 minutos para preguntas y que por favor en las preguntas pongáis sobre todo el caso al cual va dirigido vuestra pregunta. Y sin más, si queréis empezar. Buenas tardes a todos. Me presento, soy Diego Morante, soy residente de pediatría de cuarto año y vengo a presentar junto con mi compañera, la doctora García Fernández y el resto de mis compañeros del Hospital La Paz de Madrid, un caso clínico de uno de nuestros pacientes trasplantados que presentó en la biopsia datos tanto de nefropatía por poliomavirus a la vez que tenía un rechazo humoral agudo. Nuestro paciente es un varón de 17 años y 6 meses que fue trasplantado de donante vivo en octubre del 17. Presentaba como enfermedad de base una displasia renal producida por una uropatía obstructiva tipo válvulas de uretra posterior, con una enfermedad renal crónica con un empeoramiento renal progresivo que llevó a precisar hemodiálisis en abril de 2017. En octubre de 2017, tras 6 meses con hemodiálisis, recibe el trasplante renal del donante, que es su madre. En ese momento recibe un tratamiento inmunosupresor estándar con bicofenolato mocetilo y tacrolimus, con inducción con basilizumab y una prednisona con protocolo de retirada rápida, que en este caso se retira al 8º día post-trasplante. Aquí podemos ver la evolución que tuvo post-trasplante de la creatinina sérica. Como podéis ver, nunca llegó a tener un filtrado glomerular normal. Se mantuvo con unos filtrados estimados por Schwarz en torno a 50-60 mililitros minuto, presentando un primer empeoramiento en abril de 2018 en el que se realiza la primera biopsia, que ya os comentará mi compañera. Nosotros realizamos como mínimo de manera trimestral determinación de anticuerpos anti-HLA que en este paciente no fueron detectados hasta julio de 2019, presentando en ese momento especificidades frente al HLA, que ahí podéis ver que concretamente es asociado a DQ5. Y fueron positivos en las siguientes determinaciones. A su vez, como podéis observar, tuvo 2 empeoramientos de la función glomerular en mayo de 2020, en la que se realiza una nueva biopsia, y en agosto de 2020, que es la biopsia que nos dio la clave del diagnóstico, que ahora os comentará mi compañera. Las viremias realizadas para virus de BK citomegalovirus y Epstein-Barr fueron persistentemente negativas, y como otros problemas que sí que son importantes y que luego comentaré, tenía una falta de adherencia al tratamiento con niveles de tacrolimus muy dispares. Doy paso a la doctora García Fernández, que os comentará los resultados de la biopsia. Hola, soy la doctora Eugenia García Fernández del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario La Paz, y a continuación os voy a comentar los hallazgos histológicos más relevantes en las biopsias de nuestro paciente. Lo conocemos un año después del trasplante renal, en el que se realiza la primera biopsia por sospecha de disfunción del injerto. Los hallazgos histológicos son inespecíficos, con la presencia de atrofia tubular y fibrosis intersticial parchada. Un año y medio más tarde se realiza una nueva biopsia por la misma sospecha, que resulta insuficiente para diagnóstico, dado que todo el material remitido corresponde a médula renal. Un par de meses más tarde se realiza una nueva biopsia renal
que es la que voy a comentar con mayor detenimiento, dado que persiste la sospecha de disfunción del injerto. En esta biopsia, de los cuales se mandaron 2 cilindros, uno que correspondía a corteza y otro a médula renal. Aquí estamos viendo una imagen de la corteza renal en la que se contabilizaron 11 glomérulos, 4 de ellos con esclerosis global del ovillo capilar, que se localizaban sobre todo a nivel subcortical, asociado a un infiltrado inflamatorio de predominio linfocitario. También observamos aquí un glomérulo isquémico. En otras zonas se veían imágenes de fibrosis y atrofia tubular. A nivel glomerular no reconocimos imágenes de glomerulitis ni la presencia de dobles contornos que sugirieran glomerulopatía del trasplante. Tampoco se reconoció un incremento de la celularidad mesangial, ni hipercelularidad endocapilar, ni la presencia de proliferación extracapilar. Lo que sí llamaba la atención era la presencia de capilares dilatados con celularidad mononucleada en su luz, a veces llegando a suponer más de 20 células por capilar intratubular. Aquí vemos otras imágenes de capilares con celularidad mononucleada en su luz. Con técnica de inmunistoquímica frente a C4D, observamos una positividad que rodeaba todo el capilar peritubular, que se reconocía en aproximadamente un 60% de los capilares peritubulares. Estas imágenes eran muy sugestivas de un rechazo humoral activo con positividad frente a C4D. Teníamos otro cilindro que correspondía a médula renal y aquí nos llamó la atención la celularidad a nivel tubular, que a mayor aumento podíamos ver imágenes muy sugestivas de cambios citopáticos. Aquí vemos otras imágenes. Esto para nosotros es muy sugestivo de una infección por poliomavirus y ante esta sospecha realizamos técnicas de inmunistoquímica frente a SV40 que resultaron positivos en esas mismas células en las que veíamos estos cambios citopáticos muy sugestivos de infección por poliomavirus. Realizamos otras técnicas de inmunistoquímica que fueron negativas frente a citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, y dado que estábamos en época de pandemia, también hicimos frente a COVID, NP y Spike, que también resultaron negativos. Con estos datos histológicos y de inmunistoquímica, la imagen era muy sugestiva de infección por poliomavirus y en el contexto del trasplantado renal pensamos en una infección por BK. Dado que es un paciente trasplantado renal, aparte de lo que he comentado previamente, realizamos la valoración según los criterios de Banff, de todos los datos histológicos que debemos valorar en un paciente trasplantado renal, donde, como ya he descrito, llamaban la atención la presencia de capilaritis y los depósitos de C4D en capilares peritubulares. Y dados estos hallazgos, nuestro diagnóstico fue de rechazo humoral activo que corresponde a la categoría 2 de la clasificación de Banff. Y la presencia de cambios citopáticos a nivel de los túbulos de la médula renal con expresión por inmunistoquímica frente a SV40 compatible con infección viral. En este momento los nefrólogos nos avisaron que ya habían estudiado la viruria y la viremia frente a poliomavirus BK que fueron negativos. Por lo que revisamos la literatura y conocedores de que la técnica de inmunistoquímica frente a SV40 no es específica del tipo de poliomavirus, aconsejamos descartar una infección por virus JC. Y asimismo revisamos las biopsias previas del paciente realizando técnicas de inmunistoquímica frente a poliomavirus que resultaron negativas. Muchas gracias. Bueno, pues como podéis ver, ahora que mi compañera Eugenia os ha comentado la biopsia, nos presentaban datos simultáneos a la vez, tanto de un rechazo agudo humoral como de una nefropatía por poliomavirus, teniendo por lo tanto dos preguntas que responder. Por un lado, ¿por qué las viremias de nuestro paciente han sido persistentemente negativas si tenemos datos de una nefropatía por polioma? Y ahora, teniendo las dos cosas a la vez, al ser algo tan infrecuente, ¿cómo lo manejamos? Pues respecto a la primera pregunta, realmente, como ya os he comentado, este paciente, las viremias en todo momento fueron negativas y para quedarnos más seguros y constatarlo, también solicitamos la viruria del BK, que tras conocer los resultados de biopsia, pues también fue negativa. En ese momento, revisándolo la bibliografía que teníamos, nos preguntamos la posibilidad de otros poliomavirus que pudieran verse asociados a nefropatía y concretamente vimos la posibilidad del JC, que se podría detectar en viruria.
En nuestro caso sí que nos la realizaron y la misma fue positiva, por lo que podíamos responderlo a que la razón por la que tenía esto era porque era causada por un virus JC. En cuanto a qué contaros de este virus, bueno, deciros que es un virus lento de la familia Poliomyelidae, muy extendido en la población general. Se cree que hasta un 80% en algunas series que hemos podido encontrar. En pacientes trasplantados sí que se asocia a nefropatía, pero es poco frecuente, con solamente un 1% escrito en las biopsias. Y por lo tanto, pues no realizamos screening rutinario del mismo. A mayores sí que quiero recalcar que sí que tiene un riesgo por neurotropismo, aunque es infrecuente, produciendo complicaciones que pueden ser graves y mortales, como puede ser la leucoencefalopatía multifocal progresiva, aunque como os escribo aquí, es más frecuente en otro tipo de pacientes inmunodeprimidos. Aquí, por ejemplo, pues quería recalcar el caso de un paciente que hemos encontrado en la bibliografía, un trasplantado renal que presentó un cuadro de leucoencefalopatía tras administración de eculizumab en el contexto de una microangiopatía post-trasplante. En conclusión, pues en este momento nuestro paciente nos presenta una difícil tarea entre mantener un equilibrio entre una inmunosupresión adecuada para evitar la nefropatía por poliomielitis JC y el no empeorar el rechazo agudo humoral que tiene de manera simultánea mientras lo hacemos. En cuanto al por qué ha ocurrido esto en nuestro paciente, pues revisando la bibliografía, la principal causa encontrada de la presencia de ambas entidades es una mala adherencia al tratamiento con niveles fluctuantes de tacrolimus, que era el caso de nuestro paciente. En cuanto a cómo lo manejamos, pues revisada la bibliografía, realmente la principal estrategia es minimizar la inmunosupresión, pudiendo realizar varias estrategias, como por ejemplo la administración de inmunoglobulinas endovenosas, la reducción de la dosis tanto de antimetabolitos como inhibidores de la calcineurina o realizar ambas estrategias, la sustitución de los antimetabolitos por inhibidores de la vía mTOR, o también se puede valorar la asociación de algunos antivirales como pueden ser la neflunomida o el cidofovir. En nuestro caso, pues nosotros lo que realizamos fue administrar, por un lado, una dosis de inmunoglobulinas endovenosa a 2 gramos kilo, que en este caso cubriríamos ambas entidades, además haciendo tratamiento con prednisona, dado que presentaba este rechazo humoral concomitante. Sustituimos el tratamiento de base de miclofenidato mofetilo por sirolimus y hicimos una optimización de los niveles de tacrolimus para intentar dar la cantidad menor para mantener una inmunosupresión lo más adecuada posible. La evolución, la verdad, que fue bastante buena, consiguiendo en nuestro paciente volver otra vez a los niveles de filtrado glomerular de base en torno a 60 mililitros minuto, y en el último control en febrero de 2021 no solamente mantenía este filtrado glomerular, sino que además había negativizado los anticuerpos anti-HLA. Por tanto, como conclusiones e ideas que llevar a casa a raíz de este caso. En el caso de que encontremos en una biopsia datos de disfunción del injerto renal con una nefropatía por poliomielitis y viremias negativas, tenemos que intentar descartar la presencia de otro tipo de poliomielitis, concretamente el JC. Aunque la nefropatía por poliomielitis por JC es infrecuente, sí que está presente en pacientes trasplantados renales. Y además también están descritas sus complicaciones fatales a nivel neurológico. El principal factor de riesgo para que aparezca, como nuestro paciente, nefropatía por poliomielitis y un rechazo agudo humoral es la falta de adherencia al tratamiento inmunosupresor. En cuanto a la estrategia del tratamiento, sigue siendo minimizar la inmunosupresión, manteniendo el equilibrio entre el riesgo de empeorar el rechazo y mantener unos niveles adecuados para disminuir el daño del poliomielitis. El tratamiento, por lo tanto, sí que tiene que estar individualizado para cada una de las situaciones. Y luego recalcar que la clave y el diagnóstico que nos dio este caso fue la anatomía patológica, que fue crucial para poder saber lo que le estaba pasando a nuestro paciente. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y pasamos al turno de preguntas. Good afternoon. My name is Afonso Santos. Dr. Rita Tejas and myself will present a case of sickle cell trait as an uncommon etiology of end-stage kidney disease. We know that sickle cell trait results from glutamic acid 2-valent substitution in the gene that encodes the beta-globin chain of hemoglobin in heterozygous inheritance form. The homozygous form of this mutation leads to sickle cell disease. Sickle cell trait occurs in 8% of Black individuals and nearly 300 million people worldwide. Sickle cell nephropathy is a kidney disease that is classically associated to sickle cell disease and usually begins early in childhood with hypercinuria, albuminuria, and evolves to hyperfiltration, hematuria, and progressive decreasing of glomerular filtration. End-stage kidney disease tends to occur later in adulthood
in patients with sickle cell disease, and patients with sickle cell trait. Individuals usually remain asymptomatic and under conditions of low tissue oxygenation. We know that vascular obstruction can occur and kidney disease may develop. We present a case of a 22-year-old black female patient with no relevant past medical history. She presented at the emergency department very hypertensive with tachycardia and no peripheral edema. We had her medical records from 1 year before presentation, and she had a creatinine of 1.2 with hematoproteinuria in urinalysis. And in the medical records 4 years before presentation, she had a normal creatinine of 0.8. The laboratory evaluation at admission showed an anemia with hemoglobin of 7.1 with no thrombocytopenia and a creatinine of 12.7. She had normal albumin with 3.7 with hematoproteinuria in urinalysis and an albumin to creatinine ratio of 2.3. She started on dialysis and she remained dialysis dependent in the follow-up. We performed an extensive laboratory workup to diagnose and to exclude the main causes of end-stage kidney disease at presentation. We excluded autoimmune causes such as Hana and ANCA. She had normal C3 and C4 levels. Monoclonal gammopathies were also excluded, and we excluded also infection-related diseases. The hemoglobin was also a target of our attention, and she had no currential anemia with normal iron, folate, and cyclocobalamin. She had no hemolysis with normal reticulocytes, LDH, and aptoglobin, and she had on a hemoglobin electrophoresis, an HBS form of hemoglobin of 38%, and we diagnosis the patient with sickle cell trait. But what kidney biopsy can say about this case? The renal biopsy, the 25 glomeruli, 7 of them globally sclerosed. The other glomeruli had segmental sclerosis and an hypoperfused pattern, but showed some widening of the capillary wall, like in this picture. Here we also see a thrombus in the arteriola with obvious fibrinoid necrosis. This glomerulus shows a collapsed pattern of the tuft with podocyte hyperplasia, as we see in the collapsing variant of focal segmental glomerulosclerosis. Here, this glomerulus has segmental endocapillary proliferation with obvious double contour of the basal membrane, a membranoproliferative pattern. We also notice the podocyte hyperplasia and partial collapse of the tuft. The immunofluorescence study revealed granular deposits of C3, mainly in the capillary wall, and IgA granular deposits in the mesangium. The ultrastructure study confirmed electrodense deposits in the capillary wall and in the mesangium. We also see some subepithelial deposits. We know that different observational studies have shown that sickle cell trait is associated with risk of progression to end-stage kidney disease in black patients in a degree similar to that conferred by APOL1 high-risk genotypes, as you can see in these studies. The pathogenesis of sickle cell nephropathy includes hypoxia in the kidney medulla, resulting in ischemia and microinfarction of kidney tubules, as you can see in the left picture in the normal kidney and the right picture in the patient with sickle cell disease, where the capillaries are obstructed and the kidney is clearly ischemic. In renal pathology, we can find 4 possible patterns in patients with SCD.
such as glomerular hypertrophy, FSGS, in the collapsing type, as we just showed in this patient, the membranal proliferative glomerulonephritis, and chronic thrombotic microangiopathy, as we showed in the previous pictures of this patient biopsy. So in conclusion, we know that sickle cell trait is not commonly described as an etiology of chronic kidney disease. However, in this clinical context, the history of the patient and the laboratory findings were consistent with this diagnosis, and we excluded the main older alternative causes of CKD. However, the immunofluorescence study and the electron microscopy showed the C3 and IgA deposition, and it raised the question if we should have considered other alternative diagnoses in this case. However, and anyway, we think that sickle cell trait should be considered when we are evaluating a patient with advanced chronic kidney disease, and early recognition of this hemoglobinopathy can conduct us to careful monitoring these patients and the kidney function, and to prevent the progression to chronic kidney disease. Thank you. Buenas tardes, somos Andrés Rivas y Adrián Puche y os vamos a presentar un caso de fracaso renal agudo secundario a nefropatía por cilindros de cadenas ligeras asociado a amiloide intratubular. Se trata de un paciente de 58 años, natural de Filipinas, con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia en tratamiento farmacológico, con una función renal en 2019 con creatininas de 1.2. Un año después de esa analítica, el paciente refiere un cuadro de malestar general, astenia, dolor epigástrico y vómitos, por lo que acude a su médico de atención primaria, que le inicia omeprazol y solicita una analítica de estudio. En la analítica, lo que se objetiva es una creatinina de 17 con una hemoglobina de 6, por lo que el médico lo deriva de urgencias a nuestro centro para filiar el fracaso renal agudo. Nosotros solicitamos estudios tanto de orina como de sangre para complementar. Y lo que encontramos es un cociente de proteínas creatinina de hasta 3 gramos que confirmamos con una orina de 24 horas, que muestra una proteinuria de 2,4 gramos, un sedimento en orina sin hematuria y en sangre confirmamos el fracaso renal agudo AKIN3 que no es oligúrico y un estudio de autoinmunidad que descarta patología asociada con complemento no disminuido. Solicitamos una ecografía renal que muestra unos riñones de tamaño conservado sin patología obstructiva asociada. En orina solicitamos una inmunofijación que muestra una proteinuria de Bence-Jones de tipo lambda con un componente monoclonal de hasta el 86%, que es concordante con el proteinograma en suero, que también muestra un componente monoclonal en suero de tipo lambda de hasta 9 gramos. Dado que sospechamos una gamapatía monoclonal, comentamos el caso con hematología. Solicitan un aspirado de médula ósea que muestra un 23% de células plasmáticas de morfología atípica y acaban diagnosticando al paciente de un mieloma múltiple de tipo lambda. Por nuestra parte, solicitamos una biopsia renal. En nuestro servicio recibimos 2 cilindros de parenquima renal constituidos principalmente por corteza. En esta imagen panorámica podemos ver un riñón con cambios de cronicidad en forma de separación de los túbulos. Y vemos además en el interior de las luces tubulares un material eosinófilo que describiremos en adelante. Además, pues, respecto a los glomérulos, decir que había hasta 13 glomérulos sin lesiones de esclerosis global ni segmentaria. A mayor aumento podemos ver uno de estos glomérulos en relación con el intersticio y vemos un foco de inflamación crónica, linfocitaria, sin presencia de células plasmáticas en estas áreas de túbulos separados de aspecto fibrótico y ya podemos observar esta ocupación de cilindros de aspecto eosinófilo. Respecto a los glomérulos, presentaban unas luces capilares patentes y permeables con un cierto engrosamiento de algunas de las paredes capilares y algunas áreas de incremento de la celularidad mesangial que a la tinción de plata presentan una rotación de aspecto, parecen deberse a una rotación de aspecto isquémico del ovillo glomerular sin signos de remodelación. En la inmunofluorescencia directa, dado el componente monoclonal de este paciente, realizamos estudio que demostró descartar la presencia de depósitos de tipo inmune o de cadenas ligeras en los glomérulos. Respecto a los cilindros tubulares,
Destacaba la presencia de algunos cilindros de este aspecto cristalino debido a esta morfología como quebradiza o cuarteada que condicionan dilatación de la luz tubular y aplanamiento del epitelio. Estos cilindros estaban presentes en gran parte de las luces tubulares, mientras que en otras veíamos células gigantes multinucleadas de tipo a cuerpo extraño con material eosinófilo en su interior. Respecto a las tinciones especiales, por un lado el PAS, al valorar los cilindros veíamos este mismo aspecto cuarteado y con un core PAS más intenso y un área periférica en halo o en anillo más débil. Asimismo, estos cilindros condicionaban respuesta inflamatoria aguda con células leucocitarias en la luz del túbulo, acompañado de edema, infiltrado crónico, inflamación crónica en el intersticio circundante. En el tricrómico vemos la característica tinción metacromática de los cilindros de cadenas ligeras y en este caso lo que podemos ver es un core más fucsinofílico, más rojizo, con una periferia azulada. En la tinción de plata vemos un hallazgo muy llamativo. Por un lado vemos un cilindro de mayor tamaño con un centro plata negativo y una periferia argirofílica, y en estos otros cilindros vemos un core intenso argirofílico y en la periferia unas formaciones a modo de corona radiada o proyecciones de aspecto más fibrilar. El rojo Congo en estos cilindros, que nosotros esta técnica la hacemos de manera rutinaria en nuestro hospital, vemos en este caso un refuerzo congofílico en la periferia de estos cilindros que presentan birefringencia verde manzana al ser valorados bajo la luz polarizada, y esto es consistente con material amiloide. Al intentar caracterizar este material, realizamos inmunistoquímica frente a cadenas lambda y cadenas kappa, que no resultó concluyente. Sin embargo, pudimos descartar que este material amiloide se tratase de amiloide de tipo A mediante inmunistoquímica. Sin embargo, en la inmunofluorescencia se veía más claro la restricción de esta zona en anillo de tipo lambda, monotípica, y además podemos ver este detalle de vesículas de reabsorción monotípicas en el túbulo correspondiente con la proteína de Benson-Jones. En el microscopio electrónico vemos hallazgos que eran superponibles a lo que detectamos en la microscopía convencional. Por un lado vemos túbulos dilatados con estos cilindros moderadamente electrondensos con una disposición radiada en la periferia. En esta imagen podemos ver el detalle de las radiaciones de los cilindros acompañados de detritus celulares en el interior de la luz tubular y el epitelio tubular simplificado, aplanado, con pérdida de las microvellosidades. De la misma forma que en el óptico veíamos celularidad inflamatoria acompañante. Por un lado vemos células histiocitarias en la luz del túbulo y células mononucleares de aspecto probablemente linfocitario atravesando el epitelio tubular. Al valorar las áreas periféricas con mayor detalle, vemos detritus celulares por un lado y por otro lado material más electronlúcido en áreas y con forma de agregados, algunos más laxos y otros más densos, que a mayor aumento vemos que corresponden a fibrillas no ramificadas dispuestas al azar, que al estimar el diámetro de estas fibrillas entran dentro del rango que es consistente con el material amiloide que hemos descrito previamente. De manera que realizamos el diagnóstico de nefropatía por cilindros de cadenas ligeras de inmunoglobulinas, también llamado riñón de mieloma, asociado a amiloide intratubular. Se inicia un tratamiento para el mieloma múltiple con pauta de talidomida, bortezomib y dexametasona. Y dado que el fracaso renal agudo se mantiene en el tiempo y el paciente persiste con hiperpotasemia y ureas elevadas, se decide finalmente iniciar hemodiálisis urgente a través de un catéter venoso central yugular. Durante el ingreso el paciente precisa de hasta 5 sesiones de diálisis y es dado de alta el día 19 de noviembre con controles ambulatorios posteriores. En estos controles, aquí podemos ver en esta gráfica la evolución tanto de la proteinuria y de la función renal. Vemos que el paciente presenta una buena evolución una vez se inicia el tratamiento quimioterápico, con mejoría tanto de la proteinuria como del componente monoclonal en suero, y prácticamente en los últimos controles, tanto el componente monoclonal como la proteinuria bajan a niveles indetectables. Desde el punto de vista de la función renal, el paciente tiene una mejoría parcial de la función renal, recupera un poco
de función y actualmente tiene un filtrado de 14 que nos permite mantenerlo al menos momentáneamente fuera de las sesiones de diálisis. Ahora pasamos a hacer una revisión de este diagnóstico. La nefropatía por cilindros de cadenas ligeras de inmunoglobulinas consiste en el filtrado masivo glomerular de cadena ligera monoclonal que sobrepasa la capacidad reabsortiva de los túbulos proximales y precipita de manera más distal, formando uniones covalentes con la proteína de Tamm-Horsfall, que causan obstrucción tubular y rotura del epitelio con inflamación intersticial asociada. Histológicamente, estos cilindros presentan un aspecto cristalino eosinófilo con una tinción de PAS débil, con una tinción de plata variable y característicamente son metacromáticos o fucsinofílicos en la tinción de tricromico de Mason. Es más frecuente esta entidad asociada a gamopatías de tipo kappa, cadenas ligeras kappa. Algunos autores diferencian entre cilindros típicos y cilindros atípicos. Los cilindros atípicos serían aquellos que presentan características peculiares como un aspecto granular o una tinción PAS más intensa o ser más rojizos en la hematoxilina eosina o presentar morfologías como en anillo, como en el caso que presentamos nosotros. Aquí vemos un ejemplo de nefropatía por cilindros de cadenas ligeras típico, sin amiloide y sin características atípicas de otro tipo. Respecto al amiloide intratubular, fue principalmente descrito por primera vez por el equipo de Vassar en 1962 y se postula que la formación de amiloide intratubular es in situ, debido a que no pueden atravesar la barrera de filtración, y se debe principalmente, o se propone que puede ser consecuencia del microambiente tubular o la actividad proteolítica. No es extraño encontrar en una misma biopsia cilindros típicos y cilindros atípicos con amiloide. Y se ha descrito la asociación de cilindros de cadenas ligeras acompañados de otros tipos de materiales. En las series de casos estudiadas, el amiloide intratubular asociado a nefropatía por cilindros está presente entre un 28 y un 35% de los casos, y en estos casos un 65%, 2/3, presentan un aspecto en anillo. Es decir, que presentan características histológicas atípicas. Se asocia con mayor frecuencia al componente monoclonal tipo lambda y puede ser un predictor de amiloidosis sistémica al comparar estos pacientes con amiloidosis tubular, con presencia de amiloide tubular. Al realizar biopsias en otros órganos se puede ver una tendencia a presentar amiloidosis sistémica. Para acabar, recordar que la presencia de amiloide intratubular en la nefropatía por cilindros de cadenas ligeras no es un dato infrecuente. Los cilindros de cadenas ligeras atípicos deben incrementar la sospecha de amiloide intratubular, por lo cual es muy importante inspeccionar estas muestras de manera rutinaria con la tinción de rojo Congo. Este hallazgo no implica la existencia de una amiloidosis renal, pero sí que parece ser que podría ser un predictor de desarrollo de amiloidosis sistémica. Por lo tanto, tenemos que tener una sospecha activa en estos pacientes y hacer una evaluación continuada. Tan solo decir que nuestro paciente a día de hoy no presenta evidencia clínica de amiloidosis sistémica. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Soy Yunaika Díaz Enamorado, residente de nefrología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Les proponemos un caso que su diagnóstico nos sorprendió a todos. Se trata de un varón de 74 años de edad con antecedentes personales de hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, 2 episodios de cólicos renoureterales expulsivos, leucemia linfática crónica tipo B diagnosticada en el año 2010 y en tratamiento en tercera línea con ibrutinib, una hepatitis B reactivada en tratamiento con entecavir y tenofovir y una enfermedad renal crónica estadio 3B A1 no filiada en seguimiento de nuestras consultas del año 2019. En tratamiento habitual, además de los fármacos descritos previamente, con omeprazol, metformina, Septrin, valaciclovir y tiazidas. Es remitido desde nuestras propias consultas para ingreso y estudio por deterioro de la función renal coincidiendo con hipercalcemia. La manifestación clínica que contaba este paciente era una fiebre vespertina de un mes de evolución y un síndrome adenopático generalizado, pero que ya era conocido. A la exploración destacaba una tensión arterial justa, 107,61 milímetros de mercurio en un paciente hipertenso, estaba febril y los ruidos cardíacos eran normales con un soplo sistólico leve grado 1/6 en foco aórtico. El resto de la exploración era anodina.
Las pruebas complementarias teníamos una anemia normocítica normocroma con una hemoglobina de 10,4, una función renal con una creatinina de 2,51 miligramos decilitro cuando sus basales estaban en torno a 1,5, 1,7, una urea de 96. Con respecto a los iones, tenía un calcio corregido de 11,7, un fósforo de 3,4 y un magnesio ligeramente bajo en 1,2, con 1,25 vitamina D en rango normal, 50 picogramos por mililitro. Sedimento urinario anodino y una orina de 24 horas que mostraba una proteinuria inferior a medio gramo. El estudio inmunológico y del complemento fue normal y la serología vírica era compatible con lo que ya sabíamos que era la reactivación de la hepatitis B. Entonces estamos en presencia de una hipercalcemia más un fracaso renal agudo AKIN2 no oligúrico sobre enfermedad renal crónica. Aquí comienzan las dudas y nuestros planteamientos diagnósticos. Dentro de los diagnósticos diferenciales que barajamos estaba la hipercalcemia tumoral. Estamos en paciente con un historial de una leucemia linfática crónica, un fracaso renal agudo en relación con el tratamiento farmacológico con ibrutinib, entecavir y tenofovir. Valoramos la posibilidad de que fuera funcional también por la hipotensión constatada en consulta, además de otras causas que planteamos sobre la mesa. Ampliamos los estudios, pedimos pruebas de imagen, interconsultamos el caso, pero teníamos que tratar. Comenzamos a tratar con sueroterapia, con corticoides, calcitonina, reajustamos la medicación, nosotros suspendimos las tiazidas por la hipotensión arterial. Los hematólogos, por su parte, suspenden el ibrutinib porque durante el ingreso el paciente comienza con una pancitopenia que no tenía. Suspenden además el entecavir, el tenofovir, los reajustan según función renal y suspendemos el Septrin y el valaciclovir por el probable papel que también pudiesen jugar en el fracaso renal agudo. Al alta, este paciente se va con una creatinina sérica de 1,58 miligramos por decilitro, un calcio que se había normalizado. Posteriormente, unas semanas más tarde, se evalúa en consultas de hematología y se vuelve a ver un nuevo deterioro de función renal e hipercalcemia, 11,5 de calcio y la creatinina en 2,2. Lo volvemos a ingresar para continuar el estudio e intentar filiar, a enterarnos de qué nos estaba pasando. Recibimos un estudio que habíamos mandado fuera del hospital, la PTH-RP por la hipercalcemia tumoral que sospechábamos, que fue normal, y encontramos una enzima convertidora de angiotensina elevada por encima de 150. Comenzamos a unir las piezas del puzzle y planteamos la realización de una biopsia renal, cuyos resultados comentaremos. Hola, buenos días. Soy Carmen Guerrero y voy a comentar la anatomía patológica. En el servicio se recibieron 2 cilindros renales de 2 centímetros de longitud cada uno. Un cilindro se destinó a estudio de microscopía óptica y del otro se obtuvieron fragmentos para estudio de inmunofluorescencia directa y microscopía electrónica. Se contabilizaron 17 glomérulos, 10 con esclerosis global del penacho. Estas imágenes corresponden a toda la longitud del cilindro, en donde se aprecia un intenso infiltrado inflamatorio, ya bajo aumento, que afectaba a toda la extensión del mismo, con zonas de variable intensidad, y con Mason también se aprecian áreas de fibrosis que afectaban a toda su extensión. Este infiltrado inflamatorio a mayor aumento se encontraba constituido por linfocitos, células plasmáticas e histiocitos. No solo aparecía en las áreas de fibrosis y atrofia tubular, sino que también se apreciaba en áreas del parénquima más conservado. Se observaban signos de tubulitis, con linfocitos metidos ahí en las células epiteliales, y signos de daño tubular con descamación y reactividad celular. Aparte de este infiltrado difuso, se apreciaba de forma parcheada formación de granulomas, como se aprecian aquí en las imágenes, de contornos más o menos delimitados, sin necrosis caseosa y constituidos por células epitelioides entremezclados con linfocitos, y de forma ocasional se veía alguna célula de Langhans con los núcleos periféricos en herradura. Estos granulomas desplazaban los glomérulos y en ocasiones rompían la cápsula de Bowman y se metían las células epitelioides en el interior del espacio de Bowman. En los glomérulos más conservados se apreciaba una expansión difusa de la matriz mesangial, que era PAS y plata-metenamina positiva. Se observaba leve proliferación mesangial, que no superaba las 3 células por área periférica, y se apreciaba un ligero engrosamiento de las membranas basales capilares sin imágenes de spikes ni de doble contorno.
Solamente un glomérulo mostraba un área de mayor consolidación periférica con adherencias a la cápsula de Bowman, que en este caso estaba más engrosada. Las arterias de pequeño calibre mostraban proliferación de la íntima y las arteriolas leve y adenosis. El estudio de inmunofluorescencia directa no les puedo mostrar las imágenes, pero se observaba remarcamiento lineal de las membranas basales capilares glomerulares con IgG y ausencia de depósitos. El diagnóstico fue de cilindros renales con esclerosis glomerular del 58%, con nefritis tubulointersticial granulomatosa no calcificante, cambios glomerulares sugestivos de nefropatía diabética difusa con lesiones de esclerosis focal y segmentaria y nefroangiosclerosis. El estudio de microscopía electrónica que se mandó a la doctora Marina Alonso al hospital el 12 de octubre resultó de material no representativo para estudio estructural. Muy bien. Pues ya teníamos el diagnóstico, sarcoidosis. Una vez más, la anatomía patológica hace que vuelva la luz a nuestras vidas, ¿no? Ya sabíamos que estábamos en presencia de una sarcoidosis y comenzamos tratamiento con prednisona a razón de 0,5 miligramos por kilo. Remite la fiebre que tenía este paciente, se corrige la calcemia y se recupera la función renal, llegando a una creatinina de 1,7 miligramos por decilitro. De manera evolutiva, contarles que el paciente vuelve a ingresar un mes más tarde por un fracaso renal obstructivo, por litiasis radiopaca y que precisa la colocación de un doble J. Y actualmente está evolucionando desfavorablemente y está en situación de prediálisis. Cuando hablamos de sarcoidosis renal, a pesar de lo que pueda pensar el Dr. House, no es tan fácil llegar a su diagnóstico. Es una enfermedad, como sabemos, granulomatosa, multisistémica, que puede afectar a cualquier persona independientemente de su etnia o de su edad, que tiene un curso clínico impredecible, pero que generalmente se diagnostica de manera casual con hallazgos a nivel de la radiografía de tórax o, a pesar de que sus manifestaciones más frecuentes son adenopatías iliares bilaterales, opacidades reticulares, acompañadas de manifestaciones cutáneas, articulares y oculares. Es una enfermedad que afecta a mujeres afroamericanas, alrededor de un 30% de las mismas, en contraste con los caucásicos. En los países europeos, los nórdicos son los más afectados, con una prevalencia que va entre 21 y 40 por 100.000 habitantes. En Suiza puede llegar incluso a 121 por 100.000. En países del sur de Europa, pues la incidencia es menor. En nuestro país tenemos una incidencia de 1,36 por 100.000 habitantes. Cuando vamos específicamente a la sarcoidosis renal, pues aquí la bibliografía también es abundante, pero las diferencias son impresionantes. Hay bibliografía que habla de menos de un 1% de sarcoidosis renal y otras que hablan de entre un 30 a un 50% de presencia de la misma. Creemos que las diferencias que hay están precisamente en que no se hace una búsqueda exhaustiva de la afección renal. Con respecto a la forma de presentación de la sarcoidosis, pues es bastante variada. Se puede presentar como una nefritis intersticial con o sin granulomas, como glomerulonefritis tipo IgA, como una glomerulonefritis membranosa, como membranoproliferativa, focal y segmentaria, incluso como una forma necrotizante, una forma extracapilar. Lo más frecuente es cierto que se presenta con hipercalcemia y hipercalciuria, con la consecutiva nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Manifestaciones más raras, la amiloidosis AA y masas renales que pueden provocar un compromiso con hidronefrosis. Con respecto al tratamiento, no hay estudios específicos de sarcoidosis o de tratamiento en sarcoidosis renal. Hemos extrapolado el tratamiento de sarcoidosis pulmonar a nuestro ámbito. Se suelen tratar con corticoides con dosis que varían entre 0,1 y 1 miligramos por kilo al día, lo que sí que es un tratamiento que se suele mantener a largo plazo. La mayoría dura más de un año y hay autores que recomiendan mantenerlo incluso entre los 2 años. La suspensión temprana de los corticoides se ha visto que aumenta el riesgo de recaída. Se utilizan otros fármacos inmunosupresores, dentro de los que destaca la azatriopina, el micofenolato, los inhibidores del TNF1-alfa como el infliximab. También se ha utilizado el rituximab con resultados bastante variables, pero de manera general buenos. De manera general, podemos concluir que la sarcoidosis renal puede ser considerada una enfermedad iceberg al ser una manifestación de una enfermedad crónica cuya frecuencia creemos que está subestimada y que contribuye al aumento de la morbilidad de nuestros pacientes por el deterioro de la función renal que conlleva. Recomendamos, por tanto, la revisión sistémica, incluida la biopsia renal si procede como parte del diagnóstico de rutina de cada paciente con sarcoidosis. Creo que nuestro caso es un ejemplo típico de cómo puede manifestarse un paciente con muchísimas afectaciones renales. Este señor tenía hipercalcemia,
tenía además nefrolitiasis y hace una nefritis granulomatosa y no tenía ninguna otra manifestación a nivel extrarrenal que pudiese haber dado la cara. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues después de estas presentaciones, yo creo que lo primero, felicitar a todos los ponentes, unas presentaciones, unos trabajos realmente excelentes y muy interesantes. Y dicho esto, pues abriríamos el turno de preguntas. Empezaríamos quizá por el turno de preguntas por parte de la audiencia. Y empezamos con 2 preguntas para el Hospital del Mar, para los doctores Rivas y Puche. Por un lado, el doctor Macía pregunta si en el caso en vuestro caso, se planteó tratamiento con diálisis con filtros de tipo HCO, y por otro lado, pregunta la doctora Castilla si la biopsia renal cambió la actitud terapéutica en este paciente. Vale, gracias por las 2 preguntas. La primera, bueno, en relación a las técnicas de reemplazo renal con extracción y con eliminación de cadenas ligeras, es cierto que nos podríamos haber planteado cualquiera de las técnicas que a día de hoy se utilizan. Aquí en el hospital pues, hemos realizado tanto plasmaféresis como HCO como HCR para limpiar cadenas ligeras, pero es cierto que en este paciente, cuando lo diagnosticamos, en ese momento presenta un fracaso renal agudo que no es oligúrico, presenta diuresis conservada, por lo tanto, el tratamiento con terapia renal sustitutiva se retrasa unos días y nos da tiempo a iniciar tratamiento con bortezomib, talidomida, como hemos dicho antes, al cual responde muy bien. Y de hecho, ya hemos visto antes la gráfica que la proteinuria, el componente monoclonal, prácticamente desaparece en poco tiempo. Entonces, al final, no nos hizo falta realizar ninguna de estas técnicas. Y además hay que tener en cuenta que en nuestro caso describimos una nefropatía por cilindros de cadenas ligeras tipo lambda. Además, estas se limpian peor que cuando son tipo kappa en este tipo de técnicas. Respecto a la segunda pregunta, en cuanto a la biopsia renal, es cierto que nos permite en este paciente estratificar el pronóstico y ver las lesiones a nivel renal que hay, pero no nos permitió realizar un cambio de actitud terapéutica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que realizando la revisión bibliográfica con el artículo que hemos presentado de Guivier et al, sí que nos permite tener una actitud activa en cuanto a plantearnos si en un futuro tenemos que estar atentos o no al posible desarrollo, que no quiere decir que lo tenga que hacer, pero al posible desarrollo de una amiloidosis sistémica, sabiendo que tiene el amiloide intratubular, como hemos descrito. Pero de momento el paciente sigue el tratamiento básico de su nefropatía por cadenas ligeras, que es el tratamiento de su displasia hematológica de base. Perfecto. Pues, Antolina. A ver, hay una pregunta para el caso del equipo de Alcorcón, de Junaica, y pregunta el doctor Enrique Luna ¿cuál fue la evolución de ese síndrome adenopático previo al fracaso renal agudo? ¿Hubo litiasis o trastorno de concentración urinaria previa al primer fracaso renal agudo? Junaica, no sé si tienes... Ya estoy, ¿no? Ah, nos oyes. Vale. ¿Lo has oído? Sí, cómo no. Muchas gracias a todos y bueno, gracias por la pregunta, doctor. Realmente sí, este señor tenía previamente 2 cuadros de cólicos renoureterales expulsivos, muchísimo antes de que comenzara o que pensáramos que tuviese una sarcoidosis. Es lo que se suele incluso describir en la bibliografía. Los urólogos cuando hablan de ello, pues suelen mencionar que a veces la litiasis renal, creo que solo el 5% de los pacientes que tienen urolitiasis, pues tienen o lo diagnostican en ese momento como una sarcoidosis. Y con respecto al síndrome adenopático, una de las cosas que nos llamó la atención y nos hablaba de que la leucemia no estaba yendo a más, es que cuando le ponemos tratamiento con corticoides a este señor, pues las adenopatías disminuyen muchísimo de tamaño. Estamos en contacto directo con los hematólogos y cuando ingresan la segunda ocasión, por el nuevo deterioro de la función renal, le hacemos prueba de imagen. Y en esta, con el tratamiento con corticoides, las adenopatías que ya tenía este señor se reducen de manera considerable.
Muy bien. A ver, Yunaika, mira, a propósito también de tu caso, a ver, bueno, sabemos que la sarcoidosis se asocia a neoplasias hematológicas, en concreto a desórdenes linfoproliferativos, y llama mucho la atención que tu paciente haya un antecedente de una leucemia linfática crónica que además estaba en tercera línea de tratamiento. A colación de esto me manda un mensaje la doctora Virginia Cabello de Sevilla preguntando si os habéis planteado sarcoidosis-like asociada a su leucemia. Sí, fue una de las... realmente cuando tenemos cuando diagnosticamos la sarcoidosis o cuando tenemos la hipercalcemia y los granulomas que pensamos que pudiera ser, que hubiera incluso infiltración de la leucemia linfática en la biopsia de este señor, es uno de nuestros pensamientos. Y no, la biopsia no fue capaz de esclarecerlo porque no teníamos material suficiente para descartar que hubiera un componente de leucemia en la biopsia renal. Sin embargo, los hematólogos, a pesar de que estábamos en tercera línea de tratamiento, lo que nos comentan, no se le hace una biopsia de médula ósea a este señor y no había empeoramiento de la leucemia, con lo cual no consideramos que fuera la responsable de la sarcoidosis ni que tuviéramos en presencia de una sarcoidosis light. Muy bien, muchas gracias. Vale, hay otra pregunta por parte de la doctora Yolanda Arce en referencia al caso 13. Yo creo que esta pregunta ya ha quedado contestada con lo que acaban de exponer. Pregunta si se pueden ver granulomas y cambios similares en otras entidades. Yo creo que se han descrito también, como ha comentado, pues estos cuadros pseudosarcoideos asociados a procesos infoproliferativos, etcétera. Y quizá pasaríamos, si no hay más preguntas por parte de la audiencia, a mí me gustaría hacer una pregunta al caso número 10, al caso del Hospital La Paz, y es que no sé si estáis por ahí. Sí, estamos. Buenos días, no sé si me escuchas a mí también. Te oímos. Sí, una pregunta. Este paciente, no recuerdo paciente, sí, el paciente se le hizo un diagnóstico de un rechazo moral combinado con la nefropatía por el virus, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿se le pudo determinar si había anticuerpos tonantes específicos y a su vez si se ha hecho alguna biopsia de seguimiento para ver si ha desarrollado alguna complicación relacionada con esos anticuerpos tonantes específicos? Eugenia, si quieres contesto yo. Sí. Vale. Sí, este paciente presentaba ya desde hacía como casi un año del inicio bueno, de los datos de empeoramiento del filtrado glomerular, presencia de anticuerpos frente al HLA de Q5 de su madre, que era la donante. Entonces, en ese caso, pues sí que lo presentaba y además ya estábamos vigilándole y además había daño en la biopsia asociado a ese rechazo. Por otro lado, sí que tenemos en mente, aunque es verdad que todavía no lo hemos hecho porque quieras que no, llevamos un seguimiento, justamente me parece que son 9 meses, de repetir la biopsia. Este paciente, bueno, no sé si habéis visto, tiene 17 años, nosotros el seguimiento que mantenemos es hasta los 18, 19 como mucho y estamos ya pendientes de que pase a adultos y además este paciente es asturiano. Entonces, bueno, el seguimiento lo van a hacer allí. Y de cara a que las biopsias que realizamos nosotros son por anestesia general, probablemente esperemos a que lo valore el equipo de adultos de Asturias para repetirle una biopsia como cuando ya lleve un año del inicio del tratamiento o más, que sería ya de cara a otoño del año que viene, para ver cómo ha evolucionado esas lesiones a nivel histológico. Pero bueno, por lo que hemos podido ver en las bibliografías, sí que ha habido hasta casos en los que se ha llegado a normalizar, bueno, no a normalizar, pero a desaparecer las lesiones asociadas a polioma. No sé si te he contestado. Sí, bueno. sí, estupendamente. Sí. Muy bien, a ver, vamos con el tiempo un poquito apurado. Una última cuestión para el doctor Afonso Santos. Creo que al principio es que luego se ha ido, pero creo que la doctora Teresa Cabero tenía una pregunta. Did you made a funduscopy in order to rule out a malignant hypertension? For the 11 case, please. Yes, we have made the fundoscopy, and she had hypertensive pattern installed that were diagnosed. Besides, she had hypertension that she keeps on dialysis.
And I think this is a possible alternative diagnosis, and she had also ischemic lesion in biopsy. So I think it has clearly an impact on her outcome, on her kidney outcome, the hypertension that she presented also during her evolution. Okay, thank you very much. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Ya nos hemos colado 2 minutillos. 2 minutillos únicamente. Así que, por mi parte, agradeceros mucho a todos la aportación en el congreso y, bueno, pues esperando veros pronto a todos. Muchas gracias. Lo mismo digo, agradeceros a todos por estas presentaciones, han sido estupendas y a ver si el año que viene nos podemos ver de forma presencial. Saludos. Adiós. Gracias. Gracias. Bravo.